Y si imaginamos un aula donde cada estudiante aprende a su ritmo, la enseñanza se basa en cómo funciona de verdad el cerebro y la tecnología sirve para conectar y no para crear más brechas. Pues bien, hoy vamos a desgranar una propuesta de investigación que explora justo eso para el futuro de la educación en Colombia. ¡Vamos a ello! Antes de meternos en faena, es importante saber de dónde sale esto. Estamos hablando de un trabajo de doctorado, o sea, una investigación muy seria y profunda. Los autores son Carlos Muñoz, Wilder Murcia y Daisy Villanueva, con la guía de la doctora María Beitia, y lo que buscan es sentar las bases para un cambio de verdad. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender el qué y el porqué de la investigación. Después, analizaremos la hipótesis principal. Y para terminar, nos vamos a sumergir en los tres grandes pilares que lo sostienen todo: la autonomía del estudiante, la neurociencia aplicada al aula y, cómo no, la inteligencia artificial. La investigación parte de una idea muy potente. La educación necesita un cambio de paradigma. Y ojo, que no hablamos de pequeños retoques, sino de repensar desde la base cómo se enseña y cómo se aprende. La propuesta pone el foco en tres dimensiones que, ya por separado, son la bomba, pero juntas podrían ser una auténtica revolución. Por un lado, darle al estudiante las riendas de su aprendizaje. Por otro, entender la ciencia que hay detrás de cómo aprende el cerebro. Y para rematar, usar la tecnología para potenciarlo todo. La clave, como veremos, está en la sinergia. Y aquí es donde la investigación se vuelve súper relevante. Porque no se puede hablar de la educación en Colombia como si fuera una sola cosa. Las necesidades y los recursos de un colegio en Bogotá no tienen nada que ver con los de una escuela rural en el Guaviare. Esta propuesta se centra precisamente en esa diversidad. Entonces, el punto crucial es este. Nada de lo anterior importa si no entendemos a los docentes. Sus creencias, su experiencia, sus ideas sobre lo que funciona. Todo eso actúa como el filtro final para cualquier innovación. Son la pieza clave del puzzle. La pregunta es, ¿qué piensan realmente? Justo por eso, porque los docentes son el filtro. Entender lo que piensan no es un simple ejercicio académico, es una necesidad urgente. Esta sección justifica por qué es vital hacerse estas preguntas ahora, antes de intentar poner en marcha cualquier cambio a gran escala. Esta diapositiva es fundamental para ver lo original del estudio. No se enfoca solo en tecnología o solo en pedagogía, es que lo mezcla todo. La psicología cognitiva, o sea, cómo pensamos, las neurociencias, cómo funciona nuestro cerebro, y la tecnología, las herramientas. Esa visión de 360 grados es lo que hace que la propuesta sea tan interesante. Y esta cita, la verdad, lo resume todo. El objetivo no es escribir un documento que se quede en una estantería. La meta es generar conocimiento que sirva de palanca para la acción, para transformar la realidad de miles de estudiantes y docentes en Colombia. Casi nada. Muy bien, con todo este contexto sobre la mesa, ¿cuál es la gran pregunta que el estudio quiere responder? Y sobre todo, ¿cuál es la intuición, la hipótesis sobre lo que van a encontrar? El objetivo principal es claro y va al grano. Quieren entender cómo cambian las opiniones de los docentes sobre estos tres pilares según donde trabajen. ¿Piensa lo mismo un profesor de una gran ciudad que uno de una zona rural remota? Y aquí está la apuesta de los investigadores. Su hipótesis es que hay una brecha evidente. Los docentes urbanos, que seguramente tienen más acceso a formación y tecnología, probablemente verán con mejores ojos esta integración, mientras que sus colegas rurales, que se enfrentan a otros desafíos, podrían ser más escépticos. Es una suposición lógica que la investigación tendrá que confirmar o desmentir. Vale, pues vamos a meternos ya en la chicha, en la base teórica del estudio. Empezamos por el primer pilar, el concepto de aprendizaje autónomo. A ver, es muy importante entender esto. Aprendizaje autónomo no es dejar a los estudiantes solos a su suerte. Es más bien como enseñarles a ser el director de su propia orquesta. Tienen que saber planificar, la parte metacognitiva, tener la pasión para seguir tocando, la motivación, y usar las técnicas correctas, como gestionar su tiempo, el comportamiento. Ahora, pasamos al segundo pilar, que es fascinante. La conexión entre el cerebro y el aula. ¿Qué nos dice la ciencia sobre cómo aprendemos mejor? La neuropedagogía busca responder a una pregunta muy simple. Si ya sabemos tanto sobre cómo aprende el cerebro, ¿por qué no usamos ese conocimiento en clase? La idea es dejar de basar la enseñanza solo en la intuición o en el por qué siempre se ha hecho así y empezar a usar evidencia científica. Conceptos como la plasticidad neuronal, que es la idea de que el cerebro puede cambiar, o las funciones ejecutivas, que son como el director general de nuestro cerebro, no son solo palabrejas. Entenderlos significa saber, por ejemplo, por qué el feedback constante es crucial o cómo diseñar tareas que no saturen la memoria de un estudiante.
Pero aquí, ojo, porque la propuesta incluye una advertencia crucial y muy lista. Hay que separar la neurociencia de verdad de los neuromitos. Esas ideas populares sin fundamento, como lo de los estilos de aprendizaje o el mito de que solo usamos el 10% del cerebro. Y finalmente llegamos al tercer pilar, la fuerza tecnológica que parece que va a cambiarlo todo en la educación, la inteligencia artificial. La IA en la educación no es un robot que da clases, para nada. Es más bien un conjunto de superpoderes, un tutor personalizado para cada estudiante, un analista de datos que le chiva al profesor quien necesita ayuda y un asistente que está siempre disponible para resolver dudas. Pero claro, el punto crucial aquí es que implementar la IA de forma efectiva exige enfrentarse a desafíos éticos y prácticos muy serios, sobre todo en el contexto colombiano, donde la brecha digital y la falta de infraestructuras son una realidad que no se puede ignorar. Y con esto llegamos al corazón de la propuesta. La verdadera transformación no viene de usar estos tres pilares por separado. La magia está en la sinergia. Cómo un estudiante autónomo, en un entorno diseñado según la neurociencia, puede usar la IA para llevar su aprendizaje a otro nivel. Es la idea de que el todo es muchísimo más que la suma de sus partes. Así que la pregunta final que nos deja esta propuesta es enorme. ¿Qué hace falta para que esta sinergia funcione de verdad en la realidad de las aulas colombianas? Responder a esto no es solo un desafío académico, es la clave para conseguir una educación más justa y eficaz para la próxima generación. Un tema sobre el que sin duda hay que seguir reflexionando.